Interesante esta pregunta de cómo era la medicina en los primeros 30 o 40 años del siglo XX aquí en Medellín y en Antioquia. A pesar de que ya teníamos hospital universitario, teníamos una facultad de medicina y una academia de medicina, existían muchas epidemias. Estaba la de polio, estaba la del tifo, estaba la gastroenteritis y sobre todo una enfermedad que fue muy común en esos años, que es la tuberculosis. Y es aquí donde aparece la Cruz Roja como una entidad que en asocio de otras entidades empezaron a trabajar por el bien de los pacientes, de los niños, de la gota de leche, de ayudarle a todas estas personas. Medellín estaba creciendo, la gente se venía de los pueblos y las montañas a la ciudad, nuevas fábricas, nuevos transportes, más accidentes, más enfermedades, y esto fue creando una atmósfera un poquito peligrosa, y empezamos a trabajar a través de muchas entidades para resolver estos problemas en su debido momento. Y aquí, como decía ahora, aparece una institución muy querida en Antioquia, que es la Cruz Roja, que aparece en 1926 y, como vamos a ver en esta charla, tuvo unas soluciones muy importantes en el desarrollo de la buena medicina antioqueña. Y una cosa muy importante es que aparecen instituciones que tienen que ver con el tratamiento de estos enfermos. El Hospital San Vicente de Paúl, inaugurado en 1913, la Sociedad San Vicente de Paúl, las Damas Grises, estaba también la Clínica Noel y obviamente la Cruz Roja. Cruz Roja Antioquia presenta el podcast Voces de un Centenario, un legado que trasciende. Buenos días, venimos aquí al podcast. Mi nombre es Laura Alicia Laverde. Soy enfermera de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, con estudios en salud pública y epidemiología de la misma universidad. Vamos a estar con Tiberio en esta sesión hablando de la historia de la Cruz Roja, una historia que trasciende. ¿Cómo llegué yo a la Cruz Roja? De varias maneras. Primero, por la historia. He sido un apasionado por estudiar un poco la medicina y la historia de la medicina en Antioquia, y ahí me fui dando cuenta de la importancia de esta institución de la Cruz Roja. También por la misma evolución en mis estudios médicos, en un momento dado que había que atender a las víctimas, empezó a sonar la Cruz Roja. Más adelante, una vez terminé mi carrera de anestesiología y reanimación, tuve la oportunidad de estar en el Hospital Necker-Enfants Malades de París, y allí empecé a aprender sobre nociones de socorrismo y atención médica en desastres. De tal manera que al regreso, como hacían los médicos antiguos, tratamos de transferir toda esa tecnología y todos esos aprendizajes y publicamos un libro sobre desastres y empezamos un movimiento en el Hospital San Vicente de Paúl y en la Universidad de Antioquia, un programa de socorrismo y atención médica o atención básica en desastres. Esto fue tan importante que llamó la atención y nos invitaron al primer Congreso de Desastres Naturales en Cuba, donde llevé esta ponencia de cómo implicar los estudios que tenían que ver con la atención en desastres, los actos en contra, en la Universidad de Antioquia, ya con la ayuda de la Cruz Roja, y esa fue otra forma de llegar a conocer esta querida institución que nos colaboraron en estos cursos de socorrismo, y aprendimos tanto que tuvimos la oportunidad de que fuéramos a Armero, cuando desapareció esta población de 25.000 habitantes, y allá también estuvimos con Cruz Roja, aplicamos lo aprendido, hicimos mucho bien, cometimos muchos errores, pero todo eso nos engrandeció, y sobre todo a instituciones como el personal de la Cruz Roja, para mejorar los métodos y seguir hacia adelante. Otra cosa importante del conocimiento fue la atención a los enfermos. En esa época, en los años 30, hubo una epidemia aquí de tuberculosis, sobre todo en niños. Entonces se creó el Instituto del Tórax, se fundó la Clínica La María o el Hospital La María para atender a niños y adultos con tuberculosis, y se creó la Cruz Roja, que también colaboraba en la atención de estos niños. Tan es así, tan importante esto, que la misma Cruz Roja vio la necesidad de ir trabajando, además de los planes antidesastre, de salvar la vida, de atender humanitariamente a los pacientes, a aumentar la resiliencia. También empezó a ver la importancia de tener un hospital para niños, y fue así como en el año 38
empezó a crear o a sentar las bases de lo que más tarde sería el Hospital Infantil de la Cruz Roja y hoy en día Consejo de Medellín. Cuando tuve yo la dicha de encontrarme con la Cruz Roja. Lo encontré en una etapa de mi vida en los años 80. Aunque soy enfermera, hice la maestría en salud pública y la residencia en epidemiología en la Universidad de Antioquia, me acerqué a ella cuando fui la primer jefe de atención de desastres del Medellín, adscrita a la Secretaría de Salud de Medellín en esa época. Estamos hablando de las épocas de finales de los 80. Yo conocí a la Cruz Roja y yo creo que es una parte muy importante en mi vida, porque además de lo que me enseñó en desastres y en la atención de desastres, y nos ayudó a montar la oficina y la organización primera de desastres aquí en el municipio, que funcionaba como el Comité Metropolitano de Emergencias, llamado COME. Desde ese momento mi vida prácticamente cambió. Otra oportunidad que me ha dado la Cruz Roja muy importante y es que nos envió a Francia, a un grupo de la Cruz Roja, iban personas de casi todo el país. Y en Francia recibimos un entrenamiento muy importante sobre la organización en salud, sobre la organización de desastres. Nos llevaron por distintas partes y aquí voy a contar una anécdota. Resulta que cuando yo llegué a Nimes, en Francia, el presidente de la Cruz Roja y toda la gente me recibió con mucha alegría. Y yo decía, ¿pero por qué están tan alegres? Claro, porque mi apellido era el mismo del presidente de la Cruz Roja de ese tiempo. Entonces todos creían que yo era la sobrina de él. De manera que cuento esa anécdota porque me impactó mucho y fue una experiencia muy satisfactoria. En la Oficina de Atención de Desastres de los años 80, cuando yo inicié con, las primeras personas con las que me encontré fue con Jorge Iván López y con Graciela Hurtado. Entonces empezamos a hacer una serie de escritos y direccionamiento del comité porque nos tocó la época de Medellín de las bombas. Entonces necesitábamos la ayuda completa en todo momento de la Cruz Roja. Estábamos también en la época del narcotráfico, en esa época terrible de inseguridad, y a mí, el emblema de la Cruz Roja, ser de la Cruz Roja, ayudó en la protección nuestra durante esos momentos en que se presentaba esa situación en Medellín. Otra cosa interesante, hablando pues de la evolución y de cómo llegó uno a la Cruz Roja, yo que he sido amante de la historia de la medicina, como les decía ahora, empecé a observar y a consultar una revista que se llama Cruz Roja, que empezó a publicar en el año, creo que en el 32-33, y que duró hasta 1963. Es una hermosura de revista, la presentación de los artículos, las fotografías, los cursos que se hacían, y es una fuente obligada para conocer la historia de la medicina en Antioquia y de esta institución. Y otra forma de llegar también a la Cruz Roja fue cuando iniciamos por primera vez, yo diría que en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, todo este proceso de fundar clínicas de alivio del dolor y de asistencia al moribundo, lo que llaman los cuidados paliativos, y ahí aparece también la Cruz Roja ayudándonos con toda su infraestructura, con las ambulancias, con el personal voluntario, y en una época, como decía Laura Alicia, tan peligrosa para la ciudad, cargar el peto rojo y la insignia, eso nos defendía cuando uno iba a las barriadas a atender enfermos con dolor o pacientes en fase terminal, de tal manera que aquí aprendimos a conocer más y a querer mucho más esta institución, y son conocimientos que nosotros hemos transmitido en lo que nosotros hemos escrito. Bueno, digamos que me gustaría mucho contar todas las actividades que fueron facilitadas por la Cruz Roja. En el momento nos tocó también el desastre de Armero. En el desastre de Armero fue una enseñanza muy grande porque nos trasladamos también a ayudar en esa época y todo el manejo, o por lo menos la atención de desastres. Nos tocó también el de Armenia, el sismo de Armenia,
que fue una enseñanza muy grande. Yo digo que siempre lo que me ha ayudado a mí es estar acompañada de la Cruz Roja. Quisiera como comentar cómo fue esa experiencia también con el Instituto Metropolitano de Salud, porque aquí nadie hablaba de desastres. La responsabilidad de desastres prácticamente estaba a cargo de la Cruz Roja. Entonces tuvimos que irnos ingeniando en compañía de la Cruz Roja con Jorge Iván, todo lo que es el armazón prácticamente de lo que es la cadena de socorro, que cómo nos podíamos organizar desde el sitio de la emergencia hasta el hospital y luego cómo se podían coordinar las acciones. Esa enseñanza viene de todo lo que tiene que ver con la organización de la Cruz Roja y fue muy bien recomendada, la expusimos en varios congresos no solamente del país sino en el exterior y fue recibida, y yo creo que ahora la cadena de socorro es una institución que proviene prácticamente del conocimiento y del trabajo que ha tenido la Cruz Roja en Antioquia. Otra mirada que se presenta a eso es que las primeras monjas que llegaron de Francia, las dominicas de la presentación de Tours, algunas de ellas ayudaron en una guerra civil de 1871 y ellas traían conocimiento de primera mano de la guerra franco-prusiana y eran unas monjas que iban a lo que llamaban ambulancias. Nosotros tenemos la idea de que ambulancia es simplemente el carro o el aparato o la camilla que recoge, pero en esa época ambulancia era el hospital militar o la infraestructura hospitalaria para atender a los heridos de guerra, y estas monjas que tenían que practicar diariamente durante 2 horas los primeros auxilios, socorro, fueron muy útiles y fueron presentando y dando esta enseñanza a las otras monjas. Leía por allá ayer precisamente que todas estas ambulancias tenían un cuerpo de médicos, de practicantes, de sacerdotes, de enfermeras y de monjas. No recibían ningún estipendio, pero las monjas exigían que les dieran un toldillo, un delantal y se me olvidó la tercera cosa que es muy importante, que pedían el toldillo, un toldillo. Y por ejemplo en la guerra de Perú, en el año 1930, fueron muy útiles estas monjas y ya existía la Cruz Roja, de tal manera que se aplicaron todos estos fenómenos o todo esto que tenía que ver con las ambulancias y también como medio de transporte. Sí, yo quisiera hablar de un tema muy interesante y es los disturbios interiores y el apoyo de la Cruz Roja. A nosotros nos tocó la parte, digamos, de ese conflicto interno en el país, donde todos recuerdan las bombas de Medellín, que ya uno saludaba a la gente y miraba alrededor a ver dónde iba a explotar la bomba. Eso nos ayudaron cosas muy importantes. Primero, la organización, que yo creo que parte de la organización de la guerra, y era cómo se atendía en el sitio, cómo se hacía la remisión hospitalaria y cómo se tenía que buscar la protección del personal de salud, porque el personal de salud se ponía en peligro, ya que les decían o me salva esta persona o lo asesinamos. Entonces ese criterio para la atención no solamente en la guerra, en una guerra franca, sino en un conflicto interior, fue un aporte muy importante, del cual nos valimos utilizamos todos los criterios de la Cruz Roja para poder atender y salvar el personal de salud, porque en ese momento hasta se estaban asesinando médicos, tú recuerdas, claro, Tiberio, en los servicios de urgencia, porque resulta que había que volver a la vida, y si no lo volvía a la vida, entonces el médico era el culpable. Entonces nosotros teníamos en un momento dado a quién llamar, a dónde llamar, Cruz Roja, y teníamos los teléfonos y vengan y nos ayudan o nos dan una mano. Yo como anestesiólogo, yo trabajé en la policlínica municipal y fuera de eso como anestesiólogo pediatra en las urgencias de los niños. Y fue una época terrible, con el miedo de atender, pero también la obligación de hacer la atención a estos pacientes. Uno estar dando clases en San Vicente de Paúl y de pronto una bomba que estallaba. Los médicos que pasaban en la ronda en grupito, pero después pasaban los militares en grupo también vigilando, y a veces nos tocaban balaceras en el mismo hospital. ¿Cómo defendernos? ¿Cómo proteger? ¿Cómo apoyar al que apoya? Que es otra frase muy bonita de la Cruz Roja.
cómo prevenir daños a su personal, cómo dar asistencia psicológica tanto a los pacientes como al personal. Todo eso lo aprendimos de primera mano por esta lucha del narcotráfico, del terrorismo, de los secuestros, de las amenazas. Personalmente me tuve que perder un tiempo porque fuimos amenazados de muerte o secuestrados y que había que dar una plata y recibir los mensajes en clave en la prensa, gracias al Espíritu Santo, y de pronto había otra palabra que era la clave. Nos tocó vivir una época dura y es muy interesante porque uno entrevistaba a los pacientes y mientras el paciente te respondía, vos interiormente respondías el miedo personal que tenías a que tu familia, a que tú fueras objeto de algún atentado. Pero ahí estaba la mano amiga de la Cruz Roja, su símbolo, su imparcialidad, su neutralidad, su asistencia inmediata. Aquí nunca hay pereza en esta institución y eso es lo bonito y eso es lo que hemos aprendido de ellos. Sí, la Cruz Roja definitivamente desempeñó un papel muy grande en ese momento, inclusive en el trabajo y en la colaboración con los programas de epidemiología de la Dirección Seccional de Salud, porque si había algún problema de salud grave, entonces siempre recurríamos a ese comité integrador, y en ese comité integrador se resolvían muchas situaciones de salud del municipio, donde recibíamos siempre la colaboración de los socorristas y de toda la parte administrativa de la Cruz Roja. Y no solamente esto que hemos hablado, el terrorismo, de los desastres, de la atención a las víctimas, sino que había que estudiar todo eso. La guerra del Perú, después la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se cometieron pues muchas ayudas voluntarias, pero también muchos errores desde el punto de vista organizacional. Pero es que la Cruz Roja no es solamente eso, también es la gota de leche, el tratamiento de los niños con tuberculosis, el banco de ojos, lo de la revista que ya lo mencionamos, lo que tenía que ver con el laboratorio, con la aplicación de sangre que todavía se sigue recogiendo. Ya pues que el universo de la Cruz Roja es muy extenso, tanto para tiempos de paz como para tiempos de guerra. Sí, yo pienso que la Cruz Roja de Antioquia y la Cruz Roja Nacional nos ofreció a nosotros muchas posibilidades de entender los conflictos, la diferencia entre un conflicto interno, cómo debía manejarse el conflicto, con dos personajes de la Cruz Roja que son Jorge y Graciela. Nos reuníamos muy a menudo siempre para estudiar qué situación estaba, cómo podíamos enfrentarla. Digamos que la Cruz Roja fue un apoyo técnico, un apoyo emocional. Fue algo que realmente intervino, como decíamos, era como mi Dios, estaba en todas partes para salvarnos de distintas problemáticas. Y el otro aspecto es las comunicaciones, telecomunicaciones. Sí. Cuando nosotros empezamos este programa en el Hospital San Vicente de Paúl, Universidad de Antioquia, con la ayuda de la Cruz Roja, empezamos a manejar lo que llamábamos la Cruz Roja, o la caja roja mejor, donde estaban las direcciones, los teléfonos, dónde ir en caso de emergencia, y nos reuníamos todos los jueves, y esa caja roja estaban todos los teléfonos de los voluntarios y los que trabajamos en esto, para no inundar la guía telefónica del hospital. Entonces, si había un desastre, que una bomba, que un estallido, entonces ya nos comunicamos en la periferia para no aplanar la asistencia telefónica del hospital. Todo eso fue con ayuda de la Cruz Roja. Los primeros simulacros que hicimos, también en el hospital infantil, de evacuar el quinto piso hacia el cuarto porque había un incendio, lo que ocurrió con el tiempo, y toda esta estrategia nos sirvieron no solamente para atender a los pacientes, sino en el caso mío, para dar instrucciones a los estudiantes que rotaban con nosotros por anestesia, que dábamos este curso básico. ¿Me acuerdas con eso de lo que fue esa cadena de socorro y la transdisciplinariedad e interdisciplinariedad e interinstitucionalidad? O sea, en ese momento la Cruz Roja era nuestro amparo, las reuniones urgentes se citaban aquí en la Cruz Roja, de manera que la coordinación prácticamente de los momentos difíciles de atención era a través de la Cruz Roja. No teníamos otra posibilidad. Se dio a conocer la Cruz Roja
digamos, en todas las universidades donde nos llamaban. Y esta organización fue trascendiendo en el país, porque la iniciamos aquí, pero ya nos íbamos con la Cruz Roja, con Jorge, con Chela, a impartir cursos en todas partes, era muy frecuente. Ya la cadena de socorro fue la atención, que es la que la Cruz Roja ha usado siempre, es lo que en este momento aún se escucha y se sigue utilizando. También se cometieron errores, pero ¿para qué nos vamos a meter en eso? Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos jerarcas estuvieron metidos ahí y le dieron como una tergiversación a todos los ayudas. La Cruz Roja llegaba a los centros y una vez se mandó una comisión a un campo de concentración para ver cómo trataban humanitariamente, entre comillas, a los judíos que tenían en esos campos de concentración. Los nazis cuadraron de tal manera que todo parecía color de rosa, los niños, los coros, las orquestas que montaron mientras iba la comisión de Cruz Roja, y ellos dieron el visto bueno cuando en realidad estaban tapando ese desastre de los campos de concentración. Tuve la oportunidad de estar en algunos campos de ellos, en ellos de Terezín, donde estaban los niños, y el coro de los niños, la mayoría murieron después en los campos, en las cámaras de gas, después de engañar a la Cruz Roja. La Cruz Roja reconoció esto, pasado el tiempo, y fue a base de esas aplicaciones y esos errores, y de pronto cierto gusto por algunos que estaban en contra de los judíos, hicieron una autocrítica de la Cruz Roja, y eso nos llegó de alguna manera para que esa cuestión de la neutralidad fuera cierto en un momento dado. Yo no tengo más que agregar, podíamos seguir hablando, pero el tiempo se nos fue. No sé vos si querés agregar alguna cosa más. No, pues yo quiero aprovechar esta oportunidad, primero para dar gracias a la vida que me permitió trabajar con la Cruz Roja, conocerla y quererla supremamente. Y bueno, y también por la oportunidad que nos han dado de contar parte de esa historia que si no se cuenta, no se vuelve a recordar nunca. Sí, también muchas gracias a la Cruz Roja, a sus componentes, a sus directivos, a los pacientes que se han atendido, a los que no están, que de alguna manera tuvieron la mano amiga, y personalmente le debo mucho a la Cruz Roja también. Por eso estamos aquí, porque la queremos y queremos que sigan muchos centenarios más. Bueno, yo hablo de un legado que es que los valores de la Cruz Roja siempre van a prevalecer. El respeto por el otro, la atención cuando se necesita, ese sentimiento de compañerismo, de amistad, siempre listo para trabajar en lo que sea. La importancia de los niños en la sociedad, la importancia del ser humano en la sociedad y ese respeto por el otro, porque realmente eso fue lo que aprendimos compartiendo con la Cruz Roja en momentos muy difíciles donde uno no tenía capacidad para pensar, siempre había una ocasión para el descanso, una ocasión para volver las cuestiones charlas, o sea que ese espíritu que tienen los socorristas y que tiene toda la organización es un espíritu para la paz, para la resolución de conflictos, como se deben resolver, no a la fuerza, sino a través del diálogo. Me parece que eso es lo mejor que puede uno, es el mejor legado de la Cruz Roja, digamos, la paz y siempre estar disponible para lo que se presente y ayudar al otro. Bueno, es muy interesante el legado de la Cruz Roja en Antioquia en estos 100 años. Son muchos, y ya lo hemos hablado en este conversatorio con la doctora Laura, pero me llama la atención, casi que desde que fundó hace 100 años, todos los miembros de la Cruz Roja empezaron a decir: necesitamos un hospital para niños, no alcanzamos a atender la consulta, no alcanzamos a dar la droga, necesitamos para hospitalizar, para examinar, para vacunar, y empieza desde el año 38 una lucha. Venden una casa que tenían por Buenos Aires, la organización de la Cruz Roja, y empiezan a conseguir algunos dineros
y se crea el Hospital de la Cruz Roja, Hospital Infantil Cruz Roja, que quedaba por allá en Campo Valdés y que se empezó a construir hasta que en el año 42 ya habían 2 o 3 pisos que empiezan a ofrecer servicios a los niños de la ciudad, a los más pobres. Más adelante ese hospital, que sirvió también de referencia, ya en el caso mío nos llevaban en la rotación por pediatría para aprender y para practicar allá con los niños, también vivo agradecido por esa forma, desde el año 42. Y más tarde ya el municipio quedó con este hospital y se llamó hoy el día Hospital Infantil Consejo de Medellín, y ese es un gran legado para la juventud en Antioquia. Bueno, muchas gracias a Tiberio y a la Cruz Roja por permitirnos expresar todo nuestro cariño hacia la institución y además agradecerle todo lo que se ha hecho, que no solamente ha servido para el sector salud, sino que ha servido también para los derechos humanos, para el conocimiento y utilización de los derechos humanos en caso de conflicto. Nos ha ayudado para entender todo sobre la organización de la guerra y poder actuar y defendernos por nuestras acciones y no no tener enemigos, porque no vale la pena tenerlos. Muchas gracias a la Cruz Roja de Antioquia de nuevo. Siempre será una luz en el camino. Esta es una serie de podcasts producida por la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Este podcast tiene como objetivo la recolección de la memoria institucional mediante diálogos reflexivos de personas que han hecho parte de nuestra historia a lo largo de estos 100 años. Las opiniones, hechos y acontecimientos son narradas desde la experiencia propia de cada invitado. El contenido es de libre distribución.